Buenas tardes. Damos inicio a un nuevo capítulo de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de YouTube en Agricultura TV. Como todos sabemos, el pasado 28 de julio fueron las elecciones en Venezuela, en donde la autoridad nacional dio por ganador al actual presidente Nicolás Maduro. Pero esto no ha sido reconocido por la oposición, por organismos internacionales y también por una serie de países y líderes internacionales, entre ellos nuestro país. Es por eso que frente a este no reconocimiento de nivel internacional y lo que está hoy día ocurriendo en Venezuela, nuestras autoridades, entre ellos el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, y la ministra del Interior, Carolina Toá, dicen que podría preverse una posibilidad de una nueva ola inmigratoria de venezolanos a Chile. Para analizar qué medidas podríamos tomar y cómo enfrentar una nueva ola de inmigración de personas de Venezuela a nuestro país, hoy nos acompañan 4 grandes invitados. Carola Rivero, actual alcaldesa independiente del Partido Socialista. Bienvenido, Carola. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Antonio Walker, presidente nacional de la SNA, Sociedad Nacional de Agricultura. Bueno, Pablo, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento como en mi casa en esta radio. Me imaginaba eso. Jorge Burgos, ex ministro del Interior de la presidenta Bachelet. Un gusto tenerte acá. Sí, muchas gracias por la invitación, Pablo. De nada, pues un gusto también. Y Álvaro Velorio, a cargo de Servicio de Migraciones, ¿no? Del expresidente Sebastián Piñera. Muchas gracias, Pablo. Un saludo a todos los que están viendo la agricultura. Sí. Bueno, un gusto tenerlos aquí en mi living, como ustedes se darán Muy cuenta. lindo, bonito. Algunos, como Antonio Walker, me decían que Su casa. mi living de mi casa prefería estar en este living. Yo me parece muy bien, pero es grato. Y justamente en los living uno lo primero que hace es conocerse, conversar, sentirse un ambiente más cálido, más humano. Y por eso quisiera conocerlo un poco más, tanto la gente que nos escucha en Radio Agricultura, la gente que nos ve a través de Agricultura TV en YouTube. Quisiera saber quiénes son ustedes, más allá del personaje, los cargos que cada uno ostenta o ha ostentado. Entonces, Jorge, quisiéramos saber un poquito más de ti, algo que no conozca la gente. Cuéntanos algo de ti que no se conozca. Yo soy medio fome, pero en fin, voy a hacer un empeño. Yo, bueno, antes que nada soy un marido de hace 42 años, padre de 3 hijos, hombres. Soy abogado de la Chile y me he dedicado a la política durante mucho tiempo, casi por casualidad, pero soy un agradecido de haber estado en la política porque me ha dado oportunidad de ver cosas interesantes. Soy lector, ciclista, en su momento fui un aficionado muy intenso al tenis, no bueno como Antonio, pero sí muy intenso en el tenis. Entiendo que usted también juega bastante tenis. Y en general mi vida ha sido muy típica de un profesional de clase media en este país, salvo alguna gente se acordará de este affair que tuve con Michelle Pfeiffer, pero en fin, yo en general prefiero no hablar de eso. Bajo perfil. Porque fue difícil para mí ese momento. Grato también, pero difícil. Y por todo envidiado. No sé, pero yo creí que lo habían olvidado todo. No se olvida nunca. Pero ahí, y qué más, estoy muy vinculado me gusta mucho el fútbol. En algún momento dado, con un hermano de Antonio, Patricio, que fuimos colegas parlamentarios, diputados, él después pasó al Senado. Competíamos en conocimiento de fútbol chileno y fútbol argentino. En el chileno es insuperable Pato Walker. Él se puede acordar de formaciones de Unión Española del 75, donde prácticamente... Hay una formación clásica, años, claro. Escribía en la radio Estadio, en la revista Estadio, escribía carta al director. Sí. Yo soy muy fanático del fútbol. Ya no tanto, del fútbol argentino, sabía mucho. A tales tenemos que en una oportunidad, aquí termino a la lata, una anécdota... Cuando yo termino mi primera campaña de diputado, que es la más difícil de todas, gané, en fin. A mi jefe de campaña, yo le dije, vámonos, démonos un gusto después de estos 3 meses espantosos. Y nos fuimos a ver un partido del final de la Copa Mercosur en Buenos Aires, San Lorenzo, dirigido por mi amigo Manuel Pellegrini, contra Flamengo. Bueno, cuando llegamos en el avión, en el Seiza yo vi que corría mucha gente por la calle y me llamó la atención.
Cuando llegamos al hotel nos anunciaron que el partido estaba en duda porque había muchos incidentes. Cuento corto, fue el día que cayó de la Rúa. Suspendió el partido. Y este grupo de chilenos, que éramos 10, 15, en un tour que organizábamos Momo Achondo, nos reunimos en Puerto Madero, en un restaurante. No había casi nadie, estaban todos viviendo la caída del régimen. Me acuerdo, nos dedicamos a una competencia de fútbol argentino. Y por primera vez fui derrotado por un señor joven que después murió, Felipe Maino, muy joven. Fui derrotado con la formación de River del 75. A mí se me olvidó un back centro que era Larañé, y él me ganó. Claro, la verdad no te contaré usted, pues. Que tiene historia este hombre. Tiene mucha historia. No. La historia es más breve. Cuéntenos tú. Algo más breve, sí. Ya, a ver, te puedo contar que yo soy alcaldesa de Independencia. Un mes llevo de alcaldesa, pero después de haber sido 12 años concejala, primera mayoría. Yo vivo en la población Juan Antonio Ríos. Histórica Juan Antonio Ríos, al que yo le tengo todo mi cariño, amor, y soy una heredera de cuando mis abuelos llegaron ahí. Soy abogada, soy madre del niño más hermoso del mundo. Tiene 8 años, Pedro Pablo, y lo tengo que nombrar porque cada vez que me dice mamá nunca me menciona en nada. Claro, porque yo estoy hablando de otras cosas tan terribles a veces de la delincuencia y él quiere que lo nombre, así que le mando un saludo. No tengo tantas historias como Jorge, pero lo que puedo decir es que mi comuna, que es un lugar hermoso, del que yo siento un sentido de pertenencia, es un lugar muy popular, y además de las cosas que venimos a hablar, tengo hartas cosas que decir, así que es lo que te puedo contar por ahora. Y cosas que me entretienen hacer, pucha, me encanta cantar, canto pésimo, pero canto, bailo, cocino, las hago todas, no soy tan fome, soy como súper entretenida. Si hay una fiesta, invítenme, porque de verdad que las hago todas. Me gusta limpiar, y por eso además me puse como en el foco que mi comuna la quiero como en mi casa. Segura, limpia y ordenada. Y eso es lo que quiero para mi casa, lo quiero para mi comuna. Muy bien. ¿Usted debe haber sido candidata? ¿Por qué no la llevaron? Súper bien. Antonio. Todavía es tiempo. Oye, Antonio, preséntese. Cuéntanos un poquito, Antonio. Bueno, Pablo, yo soy Antonio Walker, ¿no? Hoy día presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, un gremio que cumplió este año 186 años. Es el gremio más antiguo de Chile y por 9 días el segundo gremio más antiguo del mundo, ¿no? Y bueno, vengo de una familia de 9 hermanos, muy diversa, muy entretenida, muy amplia, con muchas vocaciones distintas. De estos 9 hermanos, 8 hombres y una mujer. Tengo una hermana, la Tere, muy querida, ¿no? Que es la regalona de nuestra familia. Y después, bueno, he tenido 2 grandes pasiones, yo diría, ¿no? Una, el deporte. Fui muy deportista. Yo tenía una dislexia brutal de chico, entonces me refugiaba en el deporte y fui futbolista, jugué en divisiones inferiores de la Católica mucho tiempo, fui tenista también, nunca me decidí por uno de los 2 deportes, llegué a jugar una clasificación del ATP en Viña, ¿no? Nunca me voy a olvidar, iba ganando los 2 sets 4-1 y perdí en primera ronda 6-4, 6-4. Bueno, y ahí dije, mi vocación es el fútbol. Entonces jugué mucho tiempo en divisiones inferiores en la Católica y el deporte fue una gran pasión que me ayudó mucho después a estudiar, porque me fui becado a California. Por el deporte. Por el deporte, a jugar fútbol, a Cal Poly, que era una universidad especializada en agricultura, y el lema era aprende haciendo. Y ahí descubrí mi vocación por la agricultura. Entonces mi sueño era jugar fútbol en primera división. Bueno, jugué fútbol en la Liga Universitaria de Estados Unidos, que en ese tiempo era primera división. Ahí me encantó la agricultura y después mi pasión ha sido la agricultura toda la vida. Y soy maulino, me fui a los 26 años a vivir al Maule, a fundar Fruséptima, Fede Fruta, hoy día la SNA. También me tocó trabajar con un gran jefe, Sebastián Piñera, 3 años en su gobierno como ministro de Agricultura, y ahora aquí defendiendo con mucha pasión, mucha fuerza y mucha convicción la agricultura chilena, que tiene un tremendo futuro. Chuta. Álvaro. Extenso. Cuéntenos usted. Buenas presentaciones. Sí. Álvaro Velorio,
Soy ingeniero civil en computación, algo que no me ha tocado ejercer tanto, más dedicado al tema académico y políticas públicas. Soy papá, tengo un hijo, se llama Giacomo, tiene 3 años y medio, mi señora María Ignacia. Tengo 2 perros además, 2 corgi, uno se llama Giorgio Valentino, y el otro se llama Frozen María, muy especial. Son más populares que yo en redes sociales. Sí. Adicionalmente, bueno, todo hablando del deporte, yo entrené boxeo durante 10 años, me tocó competir algunas veces, siempre como amateur. Uno aprende cómo dar y recibir, cómo mantener la cabeza fría en otras condiciones. Y un dato rosa, hace como 2 años, el gobierno italiano, yo tengo la nacionalidad italiana también, mi bisabuelo llegó en un barco bajándose en Concepción hace más de 100 años, y me dieron la Orden de la Estrella de Italia. Así que eso ha sido uno de los grandes temas muy lindos y que uno entiende que puede aportar desde distintas partes del mundo. Y bueno, muchas gracias por poder conocerlo un poco más y nos vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí con Diálogos Distintos a través de todas las plataformas de Radio Agricultura. Estamos conversando acerca de, luego del proceso eleccionario en Venezuela, de la posibilidad de una nueva ola de inmigración desde ese país hacia Latinoamérica, y también eso incluye a Chile. En ese contexto, yo quisiera comentarles que en la última encuesta CEP, el tema de mayor relevancia, como siempre, con un 57%, es el tema de la delincuencia, asaltos, robos. Pero de ahí el 60% de eso la gente lo explica en base a la inmigración irregular. Es por eso también una de las grandes preocupaciones de cómo enfrentar este desafío. Frente a tamaño desafío, queremos, en primer lugar, y antes de entrar a nuestra conversación, escuchar qué nos dice el actual gobernador de Arica, Jorge Díaz, y el alcalde de Colchane, Javier García. Escuchemos. Mira, la frontera nos trae siempre, nos ha traído siempre muchas cosas favorables. Comercio internacional, turismo y otros factores que son favorables para el desarrollo de las fronteras. Pero estas zonas fronterizas hoy tienen un factor que es muy negativo, que es cómo la migración irregular se empieza a mezclar con delincuencia que tiene un tipo criminológico que es absolutamente distinto, que es complejo, que respecto a los cuales no se tienen precedentes. Por lo tanto, no basta con la capacidad humana, debe incorporarse más tecnología. Creemos que debe existir un foco específico de desarrollo de la zona fronteriza, y para eso se requiere también un nuevo nivel de recursos económicos, y que nosotros en mi región vamos a estar siempre empeñados en conseguir. Nos asusta debido a que creemos que puedan ingresar más migrantes irregulares por nuestra comuna, sobre todo considerando que es una zona permeable, muy frágil, una frontera extensa donde las políticas públicas y también las medidas que se han implementado no han sido eficaces. Por tanto, nuestra comunidad se encuentra muy preocupada. En ese sentido, urge contar con una nueva legislación que dote de mayor facultad del ejército, por ejemplo, la facultad de detener a las personas, lo cual hoy día no lo tiene. Por tanto, los migrantes, a pesar de la presencia del ejército, ingresan a Chile como Pedro por su casa. No hemos conocido un trabajo de la Cancillería chilena en términos de avance sobre diálogo con Bolivia, con Perú, Ecuador, que son países que finalmente sirven de tránsito, y no ha habido una colaboración activa, pero es el Estado chileno el que debe tomar las riendas. Carola, como alcaldesa de Independencia, ¿cómo ves tú la posibilidad de una nueva ola de inmigración de venezolanos a Chile y también lo que tú hoy día estás viviendo en la comuna? Mira, una situación bien preocupante. Independencia ha sido una de las comunas que más ha recibido vecinos extranjeros. En el último tiempo, el cálculo promedio ha sido que una comuna tan chiquitita como la nuestra, 70.000 habitantes hace 10 años, hoy día somos 180.000. El 80% de los nuevos vecinos son extranjeros, de todos los colores. Hay, se los voy a nombrar, colombianos, haitianos,
peruano, boliviano, venezolano, dominicano. Hay un sector además que es bien particular en donde confluyen todos estos nuevos vecinos y principalmente venezolanos. Yo creo que por la cercanía que Independencia tiene al centro de Santiago, porque tiene mucha conectividad, metro, uno puede llegar caminando al centro, y además hay un sector que es bien como particular de acuerdo como a sus casonas grandes donde se pueden dividir, y además edificios en altura, que ha sido como muy atractivo para que estos nuevos vecinos vengan a vivir. Si ocurre lo que aquí estamos escuchando de los alcaldes que dieron su opinión, lo más probable es que esos nuevos vecinos lleguen a vivir a Independencia. Y es preocupante, es muy preocupante, porque lo que nosotros hemos visto en Independencia es que además cuando llegan estos nuevos vecinos que vienen en condiciones irregulares, vienen con formas culturales, además que no son compatibles con la vida que los vecinos en Independencia quieren. Entonces, una de las cosas que ha cambiado en la comuna es la manera en cómo enfrentamos la calle. Desde la vida cotidiana, desde el comercio irregular, desde las barberías, que yo hace un par de semanas solicité que pudiésemos tener un toque de queda comercial y una forma de vivir que es prácticamente en la calle. Si esa ola de nuevos vecinos viene de nuevo a Independencia, vamos a estar en un gran problema. Antonio, como presidente de la SNEAC, ¿qué efectos positivos y negativos podría tener para el mundo agrícola y quizás también para el mundo empresarial? Bueno, yo quiero partir por lo positivo, ¿no? Nosotros como sector agrícola es un sector muy intensivo en mano de obra. La agricultura emplea entre empleos directos e indirectos más de 1 millón de personas. La agricultura requiere de mucha mano de obra y nosotros hemos dicho desde la Sociedad Nacional de Agricultura, bienvenidos los inmigrantes, ¿no? Pero con sus papeles al día y con visa de trabajo y en forma regular, ¿no? Chile es un país que exporta más de 19.000 millones de dólares en el sector agrícola, que genera este millón de empleo, pero llegamos a mercados muy sofisticados, llegamos a mercados muy exigentes y todos los mercados, especialmente los supermercados, nos exigen el cumplimiento de las buenas prácticas laborales. Y debido a que hay un porcentaje muy alto de inmigrantes ilegales, estamos cayendo en la informalidad laboral, ¿no? Y eso no puede ser, también por un tema humanitario, ¿no? Porque los inmigrantes son personas, requieren de educación, requieren de sus cotizaciones previsionales, requieren de salud. Entonces también hemos visto que hay muchos inmigrantes viviendo en condiciones muy inhumanas, ¿no? En muchos sectores del país. Nosotros necesitamos los inmigrantes porque, Pablo, nosotros no hubiéramos podido realizar las 3 últimas cosechas si no hubiéramos tenido, ¿no es cierto?, trabajadores de Bolivia, trabajadores de Perú, de Colombia, de Venezuela. El mundo haitiano ha ido un poquito en retirada, el mundo agrícola, porque no tiene esa cultura y esa especialización en trabajo agrícola, pero el aporte que han hecho los trabajadores de Perú, los trabajadores de Bolivia, los trabajadores de Venezuela en el campo chileno ha sido muy importante, y hoy día creemos que un 40% de la mano de obra del sector agrícola son inmigrantes. Pero urgente, Pablo, ordenar la casa, ¿no? Urgente ingresar a Chile con visa de trabajo y en forma regular. A ver, antes de ver cómo ordenar la casa, Jorge, la encuesta académica hablaba de la seguridad, ¿cómo te tocó enfrentar a ti el tema y cómo lo ves frente a una ola inmigratoria adicional? Bueno, para ser franco, en el año y medio que estuve en Interior, la migración que estuvo de moda, por decir una palabra, fue la haitiana. Sí. Que también ha sido compleja, que tuvo una causalidad bien clara. Chile fue un país muy presente en Haití desde el punto de vista de las fuerzas militares durante mucho tiempo. Fíjate que en los años que nosotros fuimos fuerza de cooperación para mantener la paz o crear la paz, pasaron 10.000 militares chilenos. Hay algunas que pasaron 3 o 4 veces porque era una misión muy permanente. Y ahí se produjo un nexo y empezaron a otorgarse visas de entrada o venían sin visa, y una corrección del gobierno del
presidente Piñera y de Álvaro, que fue bien buena, que fue otorgar las visas en los consulados allá. Eso produjo inmediatamente un desincentivo, porque el haitiano es muy familiero y el primero que llegaba, lo único que aspiraba era traer el resto de su familia. Eso no se produjo mucho caso y ya han empezado a volver. Ahora, yo diría que fue una migración compleja, de acostumbrarse al ritmo chileno, compleja para los chilenos, pero sería muy injusto vincular la inmigración haitiana como un elemento impulsor del delito. Me parecería súper injusto, súper injusto. No ocurre así con la inmigración que vino de Venezuela, una parte, donde yo no tengo ninguna duda, no tengo prueba, pero tengo la intuición de que la dictadura militar que está allá, Maduro, facilitó la salida de personas de malos antecedentes para que buscaran refugio en países vecinales o paravecinales. Eso fue así. Y ese ha sido un gran inconveniente. Termino diciéndote que yo creo que el tema de la seguridad pública es cierto. La gente opina que la principal causa es la migración. Eso a mí me parece que es relativo. Yo creo que el tipo de mala inmigración que señalamos, que ha metido un tipo de delito que no conocíamos, un grado de desprecio por la vida del tercero y la propia, que tampoco conocíamos, pero creo que las causalidades son mucho mayores. Yo creo que nuestro país tiene que hacer un análisis serio, no politiquero, de las relaciones, de por qué estamos en un momento de tanta inseguridad mirando hacia largo plazo. Hay cosas de corto plazo. Mejorar ciertas leyes, ley de inteligencia, nuevo Ministerio de Seguridad, te las concedo todas. Pero hay cuestiones muy más profundas que si yo tuviera alguna llegada a algún presidente de Chile, le diría: presidente, empecemos a estudiar las cuestiones de largo plazo, o de mediano plazo, que están haciendo a que nuestra institucionalidad no responda frente al tema de la seguridad. Dos cosas. Hay que mirar lo que está pasando con la reforma procesal penal, que ya tiene 25 años. Tenemos un problema. Está mostrando alguna falencia. Se ha puesto lenta, que era la gran ventaja que tenía respecto del antiguo sistema. Sigue teniéndola, pero está lenta. Punto uno. Hay que mirar cómo está funcionando el Ministerio Público. Hay problemas. Poca especialización, mucho cumplimiento de metas sin accountability. Hay que mirarlo con profundidad. Hay que mirar cómo están funcionando las policías. Nosotros tenemos que respetar a nuestras policías, particularmente Carabineros, para que vuelva a reponerse el sentido de orden público. De eso no tengo ninguna duda. Pero eso no significa que le echemos una mirada en profundidad a cómo se están preparando los Carabineros. Tenemos problemas ahí. Cuidado al sitio de suceso. Carabineros dedicados al cumplimiento de órdenes judiciales. ¿No habrá llegado la hora de paulatinamente tener una policía judicial, policía de investigación, versus una policía preventiva, Carabineros? Son cosas que yo creo que hay que ponerse a conversar. Venga el gobierno que venga, si no arreglamos esas cosas no vamos a salir nunca del problema, que por lo demás ya tiene como 15, 20 años. A ver, Álvaro, bueno, tú estuviste a cargo del Servicio de Migración en el gobierno del presidente Piñera. Un poco contarnos cómo ves este proceso y cómo ves la posibilidad de un proceso regulado también, y si lo vinculas con la seguridad. A ver, hay una encuestadora, una empresa consultora se llama ORC, y ellos hicieron una encuesta hace poquito en Venezuela. Y el 18% de los residentes en Venezuela dijeron que estaban dispuestos a salir este año si es que Maduro permanecía al poder. Ese 18% son 5 millones de personas. Usualmente los flujos no son inmediatos, tienden a ser más a fin de año, por el clima, por las fiestas, por el inicio del año nuevo, una expectativa. Y ahí hay muchos factores que van a influir. Por ejemplo, va a influir la elección en Estados Unidos. Para el ciudadano venezolano, la primera prioridad es Estados Unidos, no es Chile. Sí. Pero depende quién gane la elección en Estados Unidos, es sobre la presión que va a haber territorialmente. El gobierno Biden, los ingresos clandestinos han estado bastante altos. Vamos a ver qué pasa justamente ahora. Hay debate en algunas semanas más. En el caso de Chile, históricamente llega entre el 8 y el 12% de esos flujos. O sea, estaríamos hablando de unas 500.000 personas que harían una presión en Chile. Y gran parte del flujo tiene que ver con que ha sido muy descontrolado y muy reactivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Más allá, en Chile hay cerca de 1,7 millones de extranjeros, de los cuales, según un registro biométrico, hay 182.000 extranjeros que ingresaron ilegalmente a nuestro país, principalmente en los últimos 3-4 años. Sobre este tema, yo separaría los que están regular, los que tienen visa, y ahora pasó un caso que Maduro le quitó el pasaporte a 7 de ellos, que llevaban 8 años en Chile, o sea, un escándalo.
Y el otro tiene que ver con los que están irregulares, cómo se habla de un perdonazo, otras condiciones. Y eso es un poco los que están acá. ¿Cómo se hace cargo de eso? Y otro el tema del flujo futuro. Y sobre eso nosotros hicimos una pequeña encuesta hace un tiempo. Y entrevistamos a varios ciudadanos venezolanos que ingresaban clandestinamente a Chile. Principalmente para preguntarle por qué. Hay un factor político, hay declaración, hay tema. Y la verdad eran mucho más pragmáticos. Y entraban ilegalmente a Chile por 3 razones. Uno, es muy fácil trabajar en Chile sin autorización. O sea, hay que ver qué pasa con la fiscalización, empresas de reparto, otras condiciones, pero es muy fácil. En general, en promedio, mandaban, con una encuesta que hicimos con el Banco Mundial, cerca de $200 promedio en remesa. $200 hoy en Venezuela es 33 veces el sueldo mínimo. Entonces, es mucha plata para ello en generar ese incentivo. Número 2, 2 de cada 3 venezolanos creía que si ingresaba ilegalmente a Chile, igual le iban a dar una visa. Y eso sigue ocurriendo. O sea, esa señal está. Está en la política migratoria que se publicó ahora en diciembre del año pasado. Y eso genera un incentivo, desde mi perspectiva, un efecto llamado o algo un poco complejo. Y la tercera razón tiene que ver que creen que ingresar ilegalmente a Chile no tiene ninguna sanción. Que no los expulsan, que no los multan, que los dejan trabajar igual. Y en cierto sentido tienen razón. O sea, hoy en día en Chile se expulsa más o menos a 1.000 extranjeros al año y entran al menos 40.000 ilegalmente cada año. Entonces, bajo esas condiciones no hay una sanción efectiva y es bueno preguntar cómo cambiar este panorama de incentivos para hacerse cargo de esta ola de estos 500.000 que no sé si este año, pero al menos en los próximos 18 meses. ¿Qué dirías tú a la autoridad de gobierno frente a esto? No, es un problema grave porque lo que señalan finalmente las encuestas y las estadísticas se palma en la realidad cotidiana nuestra. Todos los servicios en Independencia nos quedaron chicos, el Estado nos quedó chico, el municipio nos quedó chico, la oferta pública nos quedó chica. Entonces, desde el punto de vista, además, cómo incorporamos en una eventual llegada, cómo incorporamos a esos nuevos vecinos a la vida cotidiana de una comuna, no hay capacidad en ninguno de los sentidos, ni matrículas, ni más espacio para los servicios de salud, por ejemplo, ni para las capacidades que el propio municipio debe cumplir respecto a la limpieza, al aseo. Es decir, las comunas como las nuestras, que son comunas más pequeñas, que además territorialmente son más compactas, con presupuestos municipales muy estrechos, no tienen capacidad para poder ofrecer servicios de calidad a una comuna que se dispara prácticamente todos los años con más y más y más habitantes, porque no nos alcanza. Entonces, esta política migratoria en donde hay poco control de la frontera y además con una permanente llegada de nuevos inmigrantes, no nos hace un buen favor. Y en ese sentido, Antonio, el SNA y general el mundo de la grande empresa exigen a los migrantes que estén regulados, o cómo está funcionando eso, porque dado lo que justamente decía recién Álvaro, de que los venezolanos saben que pueden trabajar en forma irregular. Bueno, Pablo, Chile hay que ubicarse un poquito en el contexto que estamos. Chile es un país que hace muchos años abrió sus fronteras, ¿no? Chile exporta 100.000 millones de dólares y importa otros 100.000 millones de dólares. O sea, está muy vinculado al comercio internacional, ¿no? Y una vez que nos abrimos como fronteras, como país, ¿no?, al comercio internacional, se crearon una cantidad enorme de fuentes de trabajo, ¿no? Leía por ahí, Álvaro me puede corregir, que Chile es el segundo país de América Latina que tiene más inmigrantes proporcionalmente a su población después de Costa Rica, ¿no? Chile tiene cerca de un 8% ya de personas, inmigrantes que viven en nuestro país. Y esas personas van a tener hijos, van a casarse, ¿no? Y viene todo un tema de las futuras generaciones también. Pero nosotros, como país exportador, Chile no tiene una gran agricultura como Argentina, como Brasil. Chile se ha ganado la confianza de los mercados internacionales por su transparencia, por su trazabilidad, porque hacemos las cosas bien, porque tenemos productos inocuos, donde hay mucha trazabilidad, de buena condición, de buena calidad, y porque
cumplimos las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Y las buenas prácticas laborales. Hoy día, si tú quieres, Pablo, exportar cualquier producto, cualquier supermercado te dice, yo le compro, pero usted tiene que estar certificado. Y nuestra mayor ventaja comparativa frente a otros países de América Latina que tienen agriculturas mucho más grandes que nosotros es la seriedad, es la confianza que tienen los mercados internacionales en nuestro país. Entonces, lo que preocupante es que ahora estamos cayendo en esta informalidad. No estamos cumpliendo las buenas prácticas laborales, porque estamos cayendo en las manos de los contratistas, ¿no? Tenemos también una ley que dice que por más de 25 trabajadores no podemos tener más de un 15% de extranjeros. Eso no se está cumpliendo, ¿no? Hemos visto mucho contratista, ¿no es cierto?, que presenta RUT falso, que presenta AFP falsa. Entonces uno como empleador queda tranquilo porque pagó las imposiciones, pagó el IVA, ¿no es cierto? Pero resulta que ahí hay una irregularidad que no podemos aceptar y por eso decimos, bienvenidos los inmigrantes, pero urgentemente tenemos que venir a Chile con una visa de trabajo y por eso lo que se está implementando en la visa Mercosur, donde ya no se exige el pasaporte y donde la visa es gratuita, creo que son avances, pero también vemos eso como una medida parche frente a un problema mayor. Sí. Jorge, pero ahí, con respecto a los inmigrantes irregulares, que de alguna forma podemos vincularlo a algún acto irregular, acto delictivo acá en el país, ¿cómo es el proceso de expulsión o cómo ves tú que debería actuar el gobierno para adelante? Bueno, yo creo que hay que distinguir. Hay una cantidad de migrantes que han ingresado en los últimos años de manera irregular o ilegal, Sí. que lo que han venido acá es intentar ganarse la vida, porque en los países donde vienen, particularmente Venezuela, no tienen el sustento mínimo. Sí. Y algunos otros, además de eso, han arrancado de la ausencia absoluta de libertad y los riesgos que es vivir en una dictadura. Hay muchos de esos que entran ilegales y ahí hay un trabajo de regularización en algunos casos, de expulsión en otros. Pero yo lo distingo respecto de aquellos que vienen a delinquir, que probablemente es un porcentaje mucho menor, pero que ha sido un flujo muy jodido para Chile, porque se unió a la delincuencia que ya teníamos, la inseguridad que tenía. A eso hay que tratarlos como hay que tratar a los delincuentes, con todo el rigor de la ley. Y los tribunales tienen que darse cuenta de eso. Yo soy de los chilenos que no podía creer que dos inmigrantes ilegales, pero además con actitudes delincuenciales, golpearon a vista de paciencia de mucha gente a dos carabineros porque quisieron hacer un control de detención. No sé si en la comuna de Santiago o en la comisión de Estación Central. Bueno, y no estuvieron un minuto presos. Un minuto presos. El juez de garantía o juez de garantía, no sé, le otorgó la medida cautelar de no acercarse a la víctima y fijación de domicilio. Un inmigrante ilegal. Ni un minuto preso. O sea, ¿qué señal estamos dando? Desastrosa. Entonces, esa cuestión tenemos que preocuparnos. Vamos a tener que convivir. Mira, aparte de lo que dice la encuesta que cita el Álvaro, que tiene muchos antecedentes, seamos francos. ¿Viene una nueva ola? Viene una nueva ola. ¿Pero por qué? Si las circunstancias que motivaron la primera ola son régimen dictatorial de Maduro, y eso va a continuar, desgraciadamente. Salvo que pase algo, ojalá que pase algo. Así es. Ausencia de libertad, eso va a continuar y va a ser peor. Entonces vamos a tener, y para eso hay que prepararnos. Evitarla completamente imposible en ninguna parte del mundo, eso se consiguió, en ninguna parte del mundo. Pero sí tenemos que tener medidas anticipativas que no tomamos otras veces. Y eso es que el control biométrico, mayor control en la frontera. Tengo la impresión de que hay que asumir, crear centros de detención transitoria en mucho más grandes de los que tenemos, tipo Calais, en Francia, donde sea. Hay que asumirlo, entregárselo a la Cruz Roja para que haya respeto de derechos humanos, pero tenemos que prepararnos porque viene sí o sí una ola. Sí. Bueno, la misma encuesta CEP dice que cree que el gobierno chileno no está preparado para enfrentar esta nueva ola migratoria y que no quieren esta ola migratoria. Pero tal como decía Jorge, viene probablemente. Entonces, Álvaro, ¿cómo debiera prepararse? El gobierno anunció una serie de medidas. ¿Tú crees que son suficientes? No sé si quiere enumerarla alguna o... A ver, yo creo que hay, o sea, el discurso ha cambiado mucho de los que son actuales autoridades hace 4 o 5 años. A mí me tocó ver el discurso
Nadie ilegal, todos somos migrantes. A mí me pidieron la renuncia por sacar un vuelo en junio del 2021, donde en ese avión había traficantes de niños. O sea, era un nivel increíble. Yo tengo guardadas todas las propuestas y todos los comentarios que hicieron. Tengo muy buena memoria de esas cosas. Pero más allá, ¿qué hacemos? Y el qué hacemos es bien importante. Hay cosas que tienen todo el sentido del mundo, como mejorar infraestructura y capacidad de frontera, control y otro. Pero yo creo que hay tres temas que quedan muy, muy al debe. El primero, Chile prohíbe devolver a todo extranjero no boliviano que ingrese por Bolivia. Más del 90% de todos los ingresos clandestinos son por Bolivia. Por lo tanto, se autoimpusieron una camisa de fuerza. En su minuto dicen, oye, es que Bolivia pone problemas. Bueno, nosotros también nos poníamos problemas, pero los devolvíamos igual. Y lo que hizo el gobierno es que le dio una visa gratuita, pero no consiguió nada de vuelta. Entonces, el gobierno está negociando muy mal, especialmente con Bolivia, muy, muy mal. ¿Se prohíbe La devolver resolución- por el territorio boliviano a alguien que no sea boliviano? Cualquier extranjero no boliviano, si ingrese legalmente por Bolivia, Que el grueso de los 90 y tantos por ciento, Sí. No se puede volver a no se Bolivia. puede volver por una resolución vigente del Servicio Nacional de Migraciones. resolución. Sí, No. resolución exenta. Pero porque Bolivia no permite, una vez que salieron del territorio boliviano, ellos no permiten el reingreso. Es que en febrero sí lo hicimos. En febrero nosotros devolvimos a extranjeros no bolivianos. ¿Bolivia te pone problemas? Sí, te pone problemas, pero siempre te va a poner problemas. Si cuando negociamos, cuando aterrizaron los aviones en Venezuela, no es que fuéramos los grandes negociadores, es que también hay que estar encima, negociar. A veces, me acuerdo una vez nos cambiaron las condiciones el avión en vuelo. Así, inventaron un impuesto así, anda, oye, día feliz, impuesto nuevo. Y al final uno trata de hacer ciertas condiciones. Entonces, mientras esa resolución siga vigente, los militares, y un poco lo decía el alcalde, los militares están un poco de anfitriones, porque ellos solo pueden entregárselo a PDI, y PDI tiene prohibido por esta resolución devolverlo. Entonces, yo eliminaría eso. Y ¿Por qué el- un militar no puede detener si un delito infraganti, el ingreso ilegal? Porque el reglamento de la Ley de Infraestructura Crítica establece que la acción del militar tiene que ser entregarlo hacia la policía. Está definido ahí. También una modificación que creo que se debería hacer. Yo estoy de ¿Por qué un acuerdo. delito infraganti? Estoy de acuerdo también con Jorge. Hasta un particular em, puede detener a una persona si lo va haciendo cometiendo un delito infraganti. Lo que sí cambió ahora, que creo que es una buena movida legislativa del Ejecutivo, es que la reconducción, o sea, cuando alguien ingresa y tú lo devuelves, Sí. no estaba definido en el plazo específico y se definió como 10 kilómetros. Ya. Por lo tanto, tú podrías tener unos campamentos mineros o algo, el kilómetro 6, 7, hacer el análisis respectivo, hacer las cosas y devolverlo. Entonces, ahí hay una medida específica. Creo que hay que subir mucho la barrera, los incentivos por los cuales vienen. La fiscalización, por ejemplo, en materia laboral a extranjeros que trabajan ilegal, el año pasado fueron menos de 70 casos. Hay 1,7 millones de extranjeros. Entonces, es muy, muy baja. Y eso yo creo que también hay que cambiar los incentivos, pensando un poco que el modelo de los nórdicos. Y el otro tema que lamentablemente se acaba de complejizar mucho. Chile, hoy en día, el 15% de sus presos son extranjeros. Son el 8% de la población, pero el 15% de los presos. En regiones como Tarapacá, el 52%, Antofagasta, 36%. Y Chile firmó el año 98 el convenio de Estrasburgo. El convenio de Estrasburgo permite el traslado de extranjeros condenados. El tema es que las tres nacionalidades, que son el 80% de los presos, son Bolivia, Venezuela y Colombia. Y ahora con Venezuela, sin consulado, es muy difícil aplicar y que son efectivamente los presos que más problemas están generando. Pero yo sí creo que hay que avanzar una lógica de que los extranjeros condenados en Chile cumplan su pena en su país de origen. ¿Es difícil? Es difícil. Pero yo creo que con esas tres medidas se avanza considerablemente. En tu comuna, esa convivencia que tú estabas hablando, ¿no es cierto?, entre los chilenos y los inmigrantes, ¿cómo ves tú frente a una nueva ola migratoria? ¿Poder manejarla? El sentido, ¿ha habido conversaciones entre los alcaldes y el gobierno o nada todavía? O sea, hay conversaciones permanentes, pero desde el punto de vista como de la seguridad. Porque es bien difícil establecer condiciones de convivencia cuando en el fondo los ingresos de las personas que han llegado a Chile y a Independencia en particular, no necesariamente... Bueno, es difícil decir, mira, ¿quiénes son los que llegaron? Ah. Si son todos o no son todos que vienen a trabajar de buena forma, con buena ley, es difícil como distinguir. Lo que sí yo puedo decir es que cuando han ocurrido delitos, cuando han ocurrido denuncias, cuando hay manifestaciones permanentes de convivencias ahí al tope, se repite la misma lógica, son venezolanos. No quiero yo, ya no sirve de mucho que yo haga una defensa o no, ni cargar tampoco la mano, es un hecho.
Entonces, yo puedo conocer a personas que vienen de afuera con intenciones bien de trabajar, sí, también, por supuesto. Gente que viene a estudiar, sí, también. Gente que viene a armar familia, también las hay. Pero cuando miramos las estadísticas que tenemos nosotros respecto de cómo tenemos un conflicto cultural y social, tenemos la misma percepción. Cuando hemos tenido noticias de hechos de sangre, volvemos a preguntar, ¿y cuál es el origen? Son personas extranjeras. Entonces, que nos cuesta a veces reconocer que el mundo del crimen organizado, del narcotráfico, está vinculado a la inmigración, está vinculado a la inmigración. Está fuertemente. Entonces, claro, que si tenemos una solución, no, pues no la tenemos, si no la habríamos aplicado hace rato. Pero lo que sí nos genera es una preocupación en donde, sabiendo que va a ocurrir, nosotros no tengamos una medida para anteponernos a los hechos y después estemos lamentando sobre hechos consumados y diciendo, mira, lo advertimos hace tanto tiempo atrás, sabíamos que iba a venir una ola y que la estadística y que la probabilidad es esta. Y que después de ocurridos los meses, digamos, mira, no hicimos nada. Eso a mí es lo más preocupante. Ahí, o sea, el mundo empresarial, ¿qué puede aportar en este proceso? Tú hablas de los subcontratistas o los contratistas. Sí, Pablo, vivo en el mundo rural hace 38 años y tengo que marcar una diferencia con lo que pasa en el mundo urbano. Hay 263 comunas rurales. Yo me fui al Maule hace 38 años y uno se va a regiones porque le gusta la agricultura, porque es su profesión, pero también por un tema de calidad de vida que ocurre en el campo. Y yo quiero decir que es impresionante cómo se han desplazado las bandas de crimen organizado hacia los sectores rurales en el último tiempo. Por ejemplo, cuando empezó el plan Calle Segura, ¿no? ¿Qué hacen los inmigrantes? Se desplazan a las comunas rurales. ¿Por qué? Porque hay mucho menos despliegue policial, ¿no? Porque hay mucho menos tecnología, porque hay mucho menos protección, porque, y esta es un comentario para Jorge, porque también la legislación es distinta para los lugares habitados de los lugares no habitados. Me decía un fiscal hace muy poco tiempo en O'Higgins, yo le preguntaba, pero fiscal, ¿por qué hay tanta impunidad en el mundo rural con el narcotráfico, la delincuencia? Y me decía, porque tenemos distintos tratamientos entre el sector rural y el sector urbano. Hay un tratamiento para los sectores no habitados, ¿no? Donde hay mucho más impunidad, donde a los fiscales les cuesta mucho más perseguir, sancionar, que los sectores urbanos. Y también denunciar un tema, Pablo. Estamos viendo una cantidad de homicidios. Perdimos un agricultor en Casablanca, uno en Colchagua, 2 agricultores en Mayoa, 3 carabineros en Cañete. Fíjate que todos esos homicidios, en el mismo homicidio de las 5 personas en la comuna de Lampa. Lampa es una comuna rural. Estas bandas de crimen organizado, al haber menos protección policial y menos medios, se han desplazado a los sectores rurales. O sea, hoy día vivir en los sectores rurales no tenemos la misma seguridad que tenemos antes. Y el último cuento que cuento, la presidenta de los temporeros de Coquimbo me cuenta hace muy pocos días que su remuneración, un agricultor, un narcotraficante que se blanqueaba como agricultor, le ofrece pagar su remuneración en droga, con droga. Y le dice, señora, déjeme pagarle su remuneración con droga porque esto vale 5 veces más lo que yo le podría haber pagado en dinero. Sí. Lamentablemente, ¿no? Me están diciendo, tenemos que ir a una pausa y ya volvemos a... Pero ese atroz eso que contaba. Sí, terrible. Bueno, esa es la realidad. Sí. Bueno, a una pausa y volvemos. Sí.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque de Con Diálogo es Distinto, aquí en Radio Agricultura y a través de todas las plataformas de Agricultura Televisión. Nos acompañan Carlos Rivero, alcalde de Independencia, Antonio Walker, presidente de la SNA, Jorge Burgos, ex ministro jubilado del Interior, y también Álvaro Velorio, ex jefe de migraciones del gobierno Futuro de Piñera. Core, si la- Y futuro Core. candidato, Lo acompaña la Así voluntad es. popular. Bueno, hemos estado conversando de un tema que a todos nos preocupa, de la inmigración, y como todos saben, de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones de Venezuela, tanto frente a la posibilidad de una nueva ola migratoria, especialmente de venezolanos a Chile. Y desde este punto de vista han salido una serie de temas. El tema de la inseguridad que podríamos enfrentar, el tema de la informalidad laboral, el tema de la cultura distintas, entre otros temas. Y para eso ahora sabemos que es un tema complejo, sabemos que es un tema también que afecta a la comunidad venezolana y de la cual hay mucha gente muy buena que ha llegado. Pero queremos tener este minuto final, que es parte del programa, donde cada uno pueda decirnos qué haría, cómo enfrentaría desde su perspectiva esta posible situación que se nos podría venir. Así que partamos con el que tiene más experiencia en migraciones. Álvaro, tienes tu minuto. Vamos súper rápido. Acá es bastante crítica la situación y para hacernos cargo, para desincentivar un flujo futuro, 3 cosas. 1. Dejar sin efecto la prohibición de no devolver a extranjeros que llegan por Bolivia. Si llegan por Bolivia, Bolivia tiene que hacerse cargo, debe tener cierta responsabilidad. Número 2, desincentivar el trabajo informal. Totalmente de acuerdo con lo que plantearon. Hay una visa para trabajadores de temporada, se puede solicitar visa. El empleo informal sin autorización no debería ser aceptable. Y tercero, no perdonazos. Si alguien entró clandestinamente, no respetó las normas, no se le puede dar visa. Por lo tanto, que el gobierno termine con esa lógica. Y terminando con eso, podemos tener una migración segura, ordenada, regular. Pero principalmente responsable. Claro. ¿Qué dirías tú frente al tema como alcaldesa? Mira, pagan justos por pecadores también, porque nosotros metemos como en el mismo saco a todos y es bien injusto. Sí. A los venezolanos, para ponerlos en una condición bien especial, a todos los venezolanos que trabajan, que cumplen las normas, que tienen una vida que es coherente con una vida en paz y tranquila, que es lo que quieren los vecinos de Independencia, yo creo que no hay ningún problema. Pueden quedarse viviendo en Independencia. Pero aquellos que vienen a desordenar, a meter bulla, a que no les importa cómo vive el resto, a los que tienen barberías sin ninguna justificación hasta las 3 de la mañana o la pollería abierta hasta la hora que se le ocurre, no. Y para eso los alcaldes tenemos que establecer normas distintas, ordenanzas que establezcan horarios de cierre decente para que esto no se nos desordene más de la cuenta, porque cuando han ocurrido hechos de sangre, han ocurrido en esos lugares. Y desde este mundo, desde este rol, yo creo que se pueden establecer nuevas reglas del juego que al menos nos permita tener algo de orden en nuestra comuna. Antonio, del mundo... Bueno, yo diría que bienvenidos los inmigrantes a trabajar a la agricultura chilena, pero con visa de trabajo. A Chile se viene a trabajar, no a delinquir, y urgentemente tenemos que ordenar la casa. Y un llamado al mundo político. Yo creo que para los grandes temas de nuestro país necesitamos retomar las políticas de los acuerdos, de los buenos acuerdos. Y yo creo que amerita en el tema de orden público y seguridad, amerita en el tema de ordenar la casa en materia de inmigrantes, un gran acuerdo político de gobierno y oposición de los distintos partidos políticos para resolver un tema tan importante para Chile. Por Dios que le fue bien a Chile del 90 al 2013, logrando estos grandes acuerdos para Chile. Así que en estos dos temas, que orden público y seguridad y en materia de migraciones, creo que tenemos que ser generosos, no podemos sacar partido político, ¿no?, de estos temas tan importantes para Chile. Por eso un llamado al gobierno, a la oposición, a los distintos partidos políticos a ponerse de acuerdo en resolver un tema tan importante que afecta a la gente fundamentalmente honrada y trabajadora de Chile, como es el orden público y la seguridad. Jorge, ¿qué dirías? No, en la misma línea. Me ahorra muchos comentarios, las cosas que he escuchado. En migración hay que tomar decisiones concretas, como las que se llama Álvaro. En migración hay que distinguir entre aquel migrante que ayuda, que viene a hacer su vida acá, como señalaba nuestra alcaldesa. Y en temas de migración y de inseguridad, de políticas públicas, hay que establecer
propuestas lo más comunes posible. Mira, no ha ido re mal presumiendo cuando mi coalición va a ser gobierno, yo voy a arreglar el problema de la seguridad. No ha ido pésimo. Cuando yo presumo que el que está en el gobierno lo hace mal y desde la oposición le pongo palos en las ruedas a todo, eso lo venimos haciendo hace mucho tiempo y es muy desastroso. Pues yo me dijera, mira, es que hemos tenido éxito, hemos cerrado el candado, la puerta giratoria, eso no ha ocurrido. Nosotros llevamos con problemas de inseguridad antes de la migración venezolana, mucho antes, con graves problemas, con índices preocupantes, con aumento de tasa, menores que las actuales, menores, pero aumentos de tasa. Y eso indica que tenemos que tomarnos en serio este problema, con políticas de corto plazo, de mediano y también de largo plazo, como las que insinué al comienzo. Pero para eso se requiere de acuerdo. Porque si la presunción es yo le hago la vida imposible que el gobierno y voy a hacerlo bien cuando yo sea gobierno, en un país además que hace 24 años viene entregándose la pelota entre coalición y coalición y va a seguir haciendo así aparentemente el próximo periodo, no ha ido pésimo. Cambiemos esa lógica. Bueno, yo les quiero agradecer a los cuatro por este diálogo distinto, y justamente yo creo que todos han recalcado la necesidad de buscar políticas de Estado, especialmente a un tema como las migraciones, a un tema que está vinculado con el tema de la seguridad, no solamente la única forma de poder combatir esto, y también tú hablas de los alcaldes, ponernos de acuerdo, ¿no?, con el gobierno para enfrentar un fenómeno como este de buena manera. Así que a todos ustedes, a todos los quienes nos escuchan, a quienes nos ven por Agricultura TV, agradecerles por este programa y decirles que los esperamos el próximo domingo a esta misma hora con un próximo capítulo de poder conversar un tema apasionante de cómo ponernos de acuerdo en Chile para enfrentar los grandes desafíos que tiene nuestro país como sociedad de cara al futuro.